Bueno, en este vídeo vamos a hablar pues del grupo de los anfibios. Los anfibios eh, se van a caracterizar por lo que su propio nombre indica, ¿no? Anfibio significa que se mueven los dos medios. Digamos que son los primeros animales que empiezan a salir del agua, pero todavía no pueden alejarse demasiado porque dependen del agua para un montón de aspectos. El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y cola, aunque es verdad que algunos anfibios no tienen, ahora lo veremos. Y los vamos a dividir fundamentalmente en dos grupos. Los que tienen cola, que serían los más primitivos, que serían los urodelos, que como ejemplo son las salamandras y los tritones, y los que no tienen cola, que serían los anuros, que serían los representantes principales, las ranas y los sapos. Son tetrápodos, quiere decir que tienen cuatro extremidades. En muchos casos esas extremidades ya tienen dedos y esos dedos, pues las extremidades posteriores tienen cinco, en las anteriores cuatro. Lo que pasa es que esos dedos están unidos por unas membranas interdigitales que son una adaptación todavía a la vida en el agua, no son unos dedos con uñas todavía, como podrían ocurrir, como tienen los reptiles. Eh, la piel es húmeda y fina, fundamentalmente porque todavía sus pulmones no están lo suficientemente desarrollados, por lo tanto tienen respiración cutánea para un poco complementar esa respiración pulmonar. Siguen siendo poiquilotermos, es decir, estamos hablando de animales todavía que no son capaces de regular su propia temperatura, sino que su temperatura va a variar con la temperatura del medio. Tienen respiración los adultos pulmonar y cutánea y las larvas branquial. Y hay algunos de los urodelos, que serían los que tienen cola, que todavía siguen respirando por branquial aun siendo adultos. Son ovíparos, es decir, ponen huevos fuera del agua, aunque ya existe una modificación con respecto a la reproducción de los peces, ya lo vemos ahora, y ovovivíparos, por ejemplo, las salamandras que tienen la fecundación interna. Sufren un proceso de metamorfosis. Bueno, recuerden que la metamorfosis es un cambio en estructuras y realmente se produce un cambio en muchas estructuras cuando pasan del estado, digamos, larvario al estado adulto. Bien, aquí vemos un ejemplo de anuros y de urodelos, ¿no? Los urodelos son los que tienen cola. Vemos que las extremidades son muy cortitas y los anuros serían los que carecen de cola y las extremidades posteriores son más grandes que las anteriores. Estas están terminadas en 5 dedos con membrana interdigital y esta con 4 dedos. Bien, presentan una serie de características ya que adaptan a este animal a vivir en la tierra. Por ejemplo, ya los ojos presentan un párpado para poder humedecer y eso les permite estar fuera del agua. Sin embargo, por ejemplo, no tienen cuello y el hecho de no tener cuello pues hace que estos ojos sean más salientes de lo normal para poder observar mucho mejor. Eh, digamos que ya también, aunque aquí no se puede ver, tienen un orificio. Obviamente no tienen oreja, como podríamos tener nosotros, pero sí que tienen un orificio y ese orificio ya tiene una membrana a modo de tímpano. Por lo tanto, ya eso sería otra adaptación a vivir en la tierra. Ese tímpano que vibra y que dentro del agua no lo necesitan. Y, por ejemplo, los peces pues no tienen tímpano tampoco porque, como ustedes saben, pues el sonido se transmite mucho mejor dentro del agua. Su piel es muy finita porque tienen un pequeño problema. Es decir, los que somos más primitivos, todavía hay algunos que siguen respirando solo por branquias. Los que ya digamos que han sufrido un proceso de evolución, se le han desarrollado unos pulmones, pero esos pulmones todavía no son lo suficientemente grandes y para poder, digamos, transferir todo el oxígeno a todas las células del cuerpo. Por lo tanto, necesitan complementar esa respiración con respiración cutánea. Y como ya hemos visto desde los anélidos, pues la respiración cutánea necesita de tener una piel muy fina para poderse producir ese intercambio gaseoso con el exterior y además pues segregar
una mucosidad para mantener siempre la piel húmeda y que ese intercambio se pueda producir. Aquí vemos un poquito esa glándula que segrega la mucosidad y un poco cómo se divide en las diferentes partes de la epidermis y de la dermis, es decir, lo que sería toda la parte del tejido epitelial, toda la parte de la piel. La respiración es pulmonar, lo que pasa es que esos pulmones no terminan de desarrollarse por completo en el estado adulto y por lo tanto necesitan complementar, digamos, con esa respiración cutánea. Y aquí vemos, por ejemplo, en los estadios antes de producirse esa metamorfosis, pues realmente vemos que el renacuajo respira por branquias y de hecho esas branquias incluso son externas. ¿Vale? A medida que va produciéndose los diferentes pasos de la metamorfosis, pues va desapareciendo esta cola, en muchos casos van saliendo las patas y esas branquias se van introduciendo dentro del cuerpo y se va produciendo primero esa fase en la que la branquia se convierte en una branquia interna y la siguiente en la que esa branquia desaparece porque aparecen los pulmones. De hecho, hay algunos anfibios que son bastante primitivos, donde esta estructura permanece a lo largo de toda su vida y entonces siempre respiran o tienen respiración branquial. La fecundación varía dependiendo de si son anuros o urodelos. En este caso, estamos viendo de los anfibios que no tienen cola, en el que la fecundación se produce fuera del cuerpo de la hembra también, pero hay lo que se llama el acoplamiento. En este caso, el macho lo que hace es que abraza a la hembra y lo que hace es que, digamos, ayuda en el proceso de que la hembra expulse los óvulos al exterior, abrazándola y apretando. Cuando se produce la salida de los óvulos al exterior, el macho expulsa los espermatozoides y la unión se produce fuera del cuerpo de la hembra, pero a diferencia de los peces en el que no había tanta cercanía, en este caso sí, con lo cual se consigue que haya un mayor número de fecundaciones. De nuevo, el huevo sigue sin tener cáscara porque el desarrollo se produce dentro del agua, ¿vale? Y lo siguiente los siguientes pasos que vamos a ver es lo que nosotros llamamos renacuajo, ¿no? El renacuajo va a sufrir diferentes metamorfosis y al final, como vemos, lo que le salen son las patas hasta que se convierte en adulto. La fecundación en los que tienen cola, por ejemplo, las salamandras, es diferente. Tienen como una fecundación interna. En este caso, lo que hace el macho es que suelta la bolsa con los espermatozoides y la hembra recoge esa bolsa y la introduce dentro de su cloaca. Recuerden, la cloaca era ese orificio que habíamos hablado de ellos en los peces y que todavía siguen en todos los grupos de vertebrados, salvo en los mamíferos. Entonces, bueno, la fecundación es un poquito diferente, ¿vale? Pero esta sería la fecundación externa más conocida, que sería la de los que no tienen cola, los anfibios sin cola. Aquí vemos un poco ese ciclo, el ciclo vital que habíamos dicho, donde del huevo sale el renacuajo, se van sufriendo los procesos de metamorfosis y al final se convierte en adulto. ¿Cómo se clasifican? Bueno, ya lo hemos estado hablando. Existen un grupo que serían, digamos, los menos conocidos para nosotros por dónde se distribuye. Ahora vamos a ver la distribución. Son las cecilias y no tienen ninguna extremidad. Los urodelos serían los que tienen cola, que serían los siguientes, digamos, en antigüedad, donde tenemos las salamandras, los tritones y los gallipatos, que serían un tipo de tritón, y los anuros, que son los que no tienen cola y serían los más evolucionados, que serían las ranas y los sapos. Bien, aquí vemos un ejemplo de una cecilia. Vemos que, bueno, pues el aspecto no tiene el aspecto de los anfibios característicos que nosotros conocemos. Bueno, son poco conocidos por nosotros, sobre todo por como vemos, ¿no? La distribución a nivel mundial, pues no está en la parte donde nosotros nos encontramos, ni cerca de la zona donde nosotros más conocemos, y entonces, pues bueno, son los más desconocidos para nosotros. El grupo de los urodelos, que serían los anfibios con cola y que se caracterizan por ser los más antiguos y por tener unas características totalmente un poco diferentes al resto de los anfibios, pues vemos que el tritón y la salamandra serían los representantes, digamos, más comunes de este grupo. Los anuros serían los que no tienen cola,
son anfibios, como ya habíamos dicho antes, pues que se caracterizan por tener unas extremidades posteriores más grandes, con dedos, con membranas interdigitales para poder nadar. Poseen también una lengua pegajosa con la que captan a sus presas y un poco pues sería el grupo más conocido por nosotros porque por distribución pues digamos se reorganizan un poco por los lugares donde nosotros nos movemos más y donde nosotros vivimos. Por lo tanto, bueno, tenemos un grupo que se caracteriza, como su nombre indica, en vivir en los dos medios y por tener características ya propias de la vida en la Tierra, como puede ser un tímpano, como puede ser un párpado para humedecer el ojo, como puede ser una respiración pulmonar, pero todavía necesita vivir cerca del agua porque su reproducción sigue siendo en el agua, porque todavía hay anfibios que no pueden salir del agua porque su respiración sigue siendo branquial y digamos que tienen unas adaptaciones para poder sobrevivir en el agua, como puede ser esas membranas interdigitales en los dedos para poder nadar mejor o ese complemento de respiración cutánea con, digamos, pues una piel humedecida. Hay en algunos lugares, como ven, la distribución de los anfibios es bastante numerosa y bueno, pues conocemos que hay algunos, pues incluso que poseen en esa piel, segregan en esa mucosidad, pues unos venenos que suelen ser bastante perjudiciales para incluso para los seres humanos. Un grupo, por lo tanto, bastante curioso de adaptación entre los que viven en el agua plenamente, como pueden ser los peces, y los que viven plenamente en la tierra, como serían los reptiles, que será el siguiente grupo que vamos a ver.